Centro de Especialidades Odontológicos La Nata, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Yo me voy a encargar el día de hoy presentar el tema sobre qué podemos realizar en lo que son los senos maxilares. A lo largo del tiempo se viene evaluando qué procedimientos son los mejores en caso de que perdamos piezas dentarias en esa región. El problema es que en nuestro cuerpo, como sabemos, con el paso del tiempo, cuando se ha perdido una pieza dentaria, existe cierto reparo óseo, cierta remodelación que compite también con la parte de respiración, hablando específicamente de la membrana sinusal, donde nuestro reborde óseo tendrá una resolución un poco más rápida que en otras regiones. Por eso, a veces podemos tener en algunas partes de la maxila o de la mandíbula resorciones óseas donde tenemos 2 o 3 de 2.7 milímetros en la maxila y nosotros decimos, bueno, ¿qué podemos resolver en la región anterior de la maxila cuando tenemos esta cantidad de hueso? O lo que vamos a tratar el día de hoy, tenemos una altura ósea de 7 milímetros en la región posterior de maxila. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? En sí, al tener un trauma, una fractura o un injerto, va a depender de dos cosas de cómo vamos a mejorar esa región. Una es la estabilidad de la fractura o la estabilidad del injerto y la otra es la condición médica del paciente. Vamos a hacer una breve recapitulación. Algo que me gusta hacer en todas las presentaciones es dar un pequeño repaso simple de cómo es que nuestro cuerpo responde ante ciertos estímulos. Listo. La remodelación ósea que sucede en nuestro cuerpo en todas las partes es que vamos a tener que ante un trauma, un reparo óseo o una ausencia de un segmento óseo, tendremos una remodelación por parte de los osteoclastos que luego de que ellos hayan hecho su parte, ¿no? Dejar su remodelación en la región, tendremos la aparición de las nuevas células, estos osteoblastos que irán formando osteocitos. Al comienzo será una matriz que es inmadura y con el paso del tiempo irá madureciendo y tendremos ya una nueva región ósea totalmente sólida. Es algo muy simple que me gusta siempre mostrar en las presentaciones porque es en eso que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. El reparo óseo, realmente este tipo de microfracturas que están sucediendo, puede ser que esté sucediendo en nuestro cuerpo, ya sea en la maxila, mandíbula, huesos largos, huesos cortos, sea caminando, corriendo, jugando o saltando. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo relacionamos esto a nuestro día a día en la odontología? El momento de que tenemos una exoncia en un área estética, debemos conocer qué va a suceder con la pérdida de ese diente, qué va a suceder con el remanescente óseo de la región, la encía, qué tipo de encía tenemos y cómo podemos mejorar lo que ya se perdió una vez. Entonces, algo que usamos en nuestra clínica tenemos una especie de algoritmo. Si tenemos una instalación de inmediata, precoz, o vamos a tomarnos el tiempo necesario para esperar, de 4 a 6 meses. En esto aquí siempre somos bien categóricos. Si el paciente nunca tuvo pieza dentaria y él quiere presionar para que todos hagan una cita, dependiendo la queja estética, lo realizamos y no intentamos llevar siempre a los pacientes a un método convencional, evitando llevar algunos riesgos. Lo mismo, ¿no? Si tenemos un gap, un espacio óseo, si lo vamos a rellenar o no en ese alveolo. Está el tejido suave, si un tejido suave, con necesidad de hacer un injerto conjuntivo o algo un poco mayor con un injerto libre. Y finalmente, ¿qué tipo de prótesis se va a realizar? Si es inmediato, precoz o convencional. Entonces, todo esto está asociado a nuestro reparo óseo. También exodoncias múltiples. Pueden llegar pacientes con pérdida dentaria y con una mala higiene, donde nosotros, a pesar de disminuir la carga viral con la exodoncia, sabemos que ese tipo de paciente no es un buen paciente para realizar implantes o injertos porque él tiene una mala costumbre, no tiene una buena higiene, no tiene buenos hábitos, donde es necesario trabajar con el paciente y desde el comienzo evitar hacer implantes o por lo menos empezar con una prótesis removible
y ir analizando y evaluando cómo están los hábitos del paciente, mejorar esa condición que él tiene. Es que le sale así. Sobre prótesis sobre implante, tenemos a veces ausencia de 2 a 4 piezas dentarias, analizar bien cómo vamos a realizar los implantes. A veces no es necesario realizar 4 implantes, sino con 2 podemos realizar una estructura anterior, como también nuevas técnicas que se vienen analizando. Esa técnica viene del 2015, si mal recuerdo, llamada Shield Socket Technique, donde se conoce de que la altura ósea del hueso vestibular está muy asociado a la presencia de la tabla anterior de la pieza dentaria. ¿Qué quiere decir? Que el momento que se pierde, el momento que perdemos el elemento dentario, es debido a su parte anterior, a la raíz vestibular, que el mayor contenido de irrigación sanguínea se mantiene. Entonces, esta técnica que dice, si realmente es asociado a que la altura de la tabla ósea vestibular está muy asociada a la presencia de la raíz, de la parte anterior de la raíz, estos investigadores vienen realizando la técnica en donde realizan la remoción parcial a lo largo del diente, dejando solo la cara anterior de la raíz vestibular. Y atrás de él se realiza la instalación de implante, seguido del relleno del gap. Es una técnica que vienen realizando, tienen reportes con buenas tasas de éxito de 3 a 5 años. Yo estoy siguiendo de cerca esta técnica para ver hasta dónde nos va a llevar. Es algo muy interesante de los nuevos procedimientos que se vienen realizando en los últimos 5 años. Y entramos a lo que a la parte que más me gusta, que es trabajar sobre nuestro propio hueso con el hueso del paciente. Ya sea en injertos en bloque, donde tenemos la ausencia de varias piezas dentarias. Y el mismo caso que mostré al comienzo, tenemos 2 milímetros de ancho. Realmente estamos limitados a poder realizar un implante con una buena calidad de hueso. Se discutió el caso con pacientes, con la parte de rehabilitación, y realizamos los injertos en bloque para posterior tener un diámetro de 8 milímetros y poder trabajar con más tranquilidad. Entonces ahí entramos en cuál camino escoger. La idea es siempre tener un hueso para poderlos integrarnos, ya sea esperando un reparo óseo con integración del implante o utilizar materiales como autógenos o biomateriales, pero siempre llegando al mismo objetivo, que sería la osintegración. Para esto necesitamos reconocer que en nuestro hueso tenemos 2 tipos de hueso, un hueso medular o un hueso cortical. El medular con una mayor cantidad de células, con una mayor nutrición, y el hueso cortical con un hueso un poco más inorgánico, mayor cantidad de hueso inorgánico. Los dos son excelentes, por eso que donde podemos hacer un hueso particulado, prefiero realizar una mezcla de los dos materiales para tener lo mejor de los dos. Y biomateriales, como bien sabemos, se vienen utilizando a lo largo del tiempo ya. Aquí tenemos un trabajo interesante en donde se realiza con biomateriales, en este caso payos, lo ponen en unas mandíbulas de cachorros, de perros, y a lo largo de los 4 o 6 meses vemos cómo ese hueso termina siendo integrado al poco tiempo. Pero siempre podemos observar el biomaterial. ¿Por qué hago hincapié en esto? El biomaterial es excelente cuando estamos hablando de una base receptora, una matriz, pero no hay nada mejor que el hueso autógeno. Por eso debemos conocer esa área receptora, el área que va a recibir nuestros implantes. Vemos cuánto es la falta de espesura, cuánto falta de altura y el total. Ya que con eso podemos estar jugando, ¿no? Si vamos a ser autógeno, xenógeno, debido a qué características necesitamos. Necesitamos formar hueso, que haya una conducción o formación. Debido a la osteoconducción y la osteogénesis. Entonces, eso fue un preámbulo para mi presentación, en donde tenemos bastantes técnicas en nuestra mano, ya sea la osteotomía segmental con injerto interposicional, lateralizar el nervio anular inferior, distorsiones osteogénicas, procedimientos mayores, TENPOL, cuando tenemos unas ausencias importantes de hueso, necesario realizar injertos en tipo TENPOL,
levantamiento de seno maxilar, que es lo que me pidieron para presentar el día de hoy, las técnicas traumáticas de Tatum, que también conversaremos, y los bloques tipo Onley que hemos discutido. Entonces, vamos a entrar a lo que es el levantamiento del seno. Entonces, tenemos que realmente el levantamiento del seno es trabajar en una pirámide tetraédrica en la región lateral de la nariz. Esta región lateral tiene una altura aproximada de 4 centímetros, profundidad de 4 centímetros, y una región hacia la región vestibular de unos 3 centímetros de altura. Entonces, toda esta capacidad que ella tiene, estamos hablando aproximadamente de unos 13 centímetros cúbicos de lo que es la membrana sinusal. Esta membrana, también conocida como membrana de Snyder, tiene una espesura de 0,3, 0,8 milímetros, que es ahí uno de los mayores problemas. ¿Cómo podemos realizar un procedimiento, que es lo que es el levantamiento de seno, con una membrana tan fina de 0,3, 0,4? ¿Qué podemos realizar para mejorar esa condición de la membrana sinusal? Eso también lo iremos conversando más adelante. En sí, esta fina camada de epitelio es un epitelio respiratorio donde tiene varias funciones, como es el seno maxilar tiene la función de la que es controlar la temperatura del aire, la resonancia de nuestra voz, como también ayudarnos con lo que es el peso del craneal de nuestro cráneo. Las técnicas de levantamiento de seno vienen siendo discutidas de los años 1966 y 1980 con Bowen y Tatum, donde sus primeras presentaciones, sus primeros relatos, siendo el primero publicado con detalles, como es el Maxillary and Sinus Implant Reconstruction del año de 1986. Seguido de eso, otras técnicas fueron desarrollándose, como es la técnica de Somers, que también se utiliza en el día de hoy, donde la publicó por primera vez en el año 94, discutiendo qué otros procedimientos podemos realizar en el seno maxilar sin ser tan agresivos como es el levantamiento de la pared del seno maxilar. Entonces vamos a hablar de las tres técnicas, lo que sería la técnica de Sommer, que es la técnica usada como un compactador, que también se la conoce la técnica con compactador, y las dos técnicas de Tatum, una tardía y una inmediata, cada una con sus ventajas, cada una con sus beneficios y también sus riesgos. Entonces empezamos con lo que sería la técnica de compactador o la técnica atraumática de Somers, que esto de aquí es seguido con el uso de los compactadores. Esta técnica la podemos utilizar cuando queremos realizar aumentos hasta 3 milímetros. ¿Qué queremos decir? Cuando tenemos un reborde óseo con una altura, si nosotros estamos hablando que un implante dentario tiene un tamaño promedio de 10,5 a 11 milímetros, entonces tenemos alturas de 5 milímetros, 6 milímetros, donde necesitamos levantar más de 5, ya se nos va de las manos, pero si tenemos una altura ósea de 8 o 9 milímetros y nos faltan solo 2 milímetros para que nuestro implante, el lápiz de nuestro implante no quede dentro del seno, podemos hacer uso de esta técnica, cuando nos esté faltando 2 o 3 milímetros para poder completar la altura ósea que necesitamos. Esta técnica traumática, entre sus ventajas está que en un mismo procedimiento podemos realizar lo que es el levantamiento del seno, en este caso del suelo del seno maxilar. Tenemos menor comorbilidad, o sea, no es tan agresiva como es la técnica de la ventana lateral. Y entre sus desventajas es que la altura no puede ser superior a 4 milímetros, porque existe un riesgo muy alto que terminemos lacerando la membrana sinusal. La técnica quirúrgica, vamos a ir repasando una a una. Tenemos que vamos a realizar un fresado hasta llegar 2 a 3 milímetros antes del seno maxilar. Obviamente necesitamos, para poder hacer esta técnica como debe ser, necesitamos una tomografía para poder analizar cuánto es la altura total que tenemos en esa región para llegar al seno maxilar, y posterior a eso realizamos el fresado necesario. Entonces, cuando lleguemos a una altura antes de 2 o 3 milímetros del seno maxilar, paramos con lo que sería la brosca inicial, se continúa, que tenemos la imagen,
del caso que fue realizado. Luego se realiza el preparo de acuerdo a la casa comercial, cuántas brocas nos pida para realizar, cuántas fresas nos pida para realizar la incisión y seguido de la osteotomía. Vamos a realizar lo mismo. Vamos a utilizar las fresas necesarias para llegar al diámetro deseado por nosotros para poder instalar el implante, mientras no aumentemos en altura. Ya fue decidido que vamos a quedar 2-3 milímetros antes del seno maxilar. Entonces lo único que hacemos es, vamos avanzando con las fresas para aumentar solo el diámetro. Seguido de eso, ya posicionamos el osteótomo. Y de aquí podemos utilizarlo por medio de fuerzas manuales o martillo. Realmente prefiero utilizar la técnica de martillo, aunque es una técnica una técnica incómoda para los pacientes. Realmente sienten que tienen aquel cimbrón del martillo cuando golpeamos. A pesar de también existe la posibilidad de hacer la presión manual. Con la presión manual podemos no tener las fuerzas, poder realizar fuerzas axiales y de esa manera perder la posición de donde estamos realizando la instalación de implante. Entonces realmente la fuerza del martillo con su aplicación no axial es lo indicado, es lo que se prefiere en la región. Entonces reponemos los osteótomos y realizamos la presión con martillo, realizando hasta poder levantar los 3 milímetros que nosotros estuvimos planificando. Seguido de eso, existe lo que es la creación del espacio virtual. Una vez que levantamos el seno maxilar, tenemos un nuevo espacio en la región, que aquí la técnica varía un poco. La técnica realmente nos indica que solo realizar levantamiento de seno, aunque en la literatura también podemos observar que la técnica se usa con el uso ya sea de biomateriales o hueso autógeno, en lo que es en la región apical del implante, para evitar que haya contacto de lo que sería la membrana sinusal con las espiras del implante. En esta técnica lo hicimos, que necesitamos aumentar aproximadamente era de 2.5 a 3 milímetros. No realizamos el uso de biomaterial, lo que hicimos fue el levantamiento de la tabla del suelo del seno maxilar y seguido de lo que sería la instalación del implante. Sección de paralelismo, la instalación de implante acorde a la casa fabricante que nos pide dejemos el implante inserido 1 a 2 milímetros. Y eso fue la técnica usada con técnica traumática de Somers. Ahora vamos a las técnicas convencionales, las técnicas donde realizamos la ventana lateral. En la técnica tardía, aquí lo que vamos a realizar es que cuando realmente estamos limitados, ¿qué quiere decir? No tenemos hueso para instalar implante. Nosotros, para poder realizar la instalación de implante, necesitamos que al menos tengamos de 3 a 4 milímetros para que nuestras espiras puedan trabar, tener una estabilidad relativamente primaria. Y entonces, cuando tenemos 3 a 4 milímetros, realizamos la instalación del implante y alrededor de ella ponemos lo que es el injerto. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos esa estabilidad primaria para poder instalar el implante? Realizamos una técnica tardía, una técnica convencional que nos vamos a demorar el periodo de osteointegración de los injertos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos alturas menores de 3 milímetros o necesitemos aumentar más de 5 milímetros de hueso. La ventaja aquí es que la previsión, tenemos una alta previsibilidad de cómo va a quedar. Y también podemos reconstruir lo que sería otras regiones de la maxila para realizar un solo procedimiento de instalación de implantes. Entre sus ventajas es, tenemos un mayor tiempo quirúrgico, quiere decir, vamos a hacer 2 cirugías para poder resolver la ausencia ósea del paciente, hasta llegar a la instalación de implante, después del periodo para poder realizar luego lo que sería la rehabilitación. Entonces estamos hablando fácilmente un año y un par de meses más. Como también existe lo que es, necesitamos un mayor volumen de injerto. Y existe la posibilidad, como hemos hablado, de usar un injerto autógeno o biomateriales. Entonces, si el paciente decide por irse por autógenos, estamos hablando
de que es necesario tener un volumen importante, remoción de la rama mandibular, sacamos el bloque, lo particulamos. A veces son 2 o 3 piezas dentarias. Con un solo bloque de un lado mandíbula no resolvemos. Es necesario realizar la abertura de los 2 ramos mandibulares para sacar los 2 bloques. Entonces estamos hablando de que una ventana en la maxila con una área de morbidad más 2 inferiores. Entonces tenemos que, para hacer ese aumento de levantamiento de seno, con ausencia importante de 2 a 3 piezas dentarias, necesitamos abrir 2 regiones de injertos óseos, y eso realmente es muy incómodo. Los pacientes usualmente no se quejan tanto por la herida quirúrgica de levantamiento del seno, sino que las quejas usualmente es de la remoción de los bloques en la rama de la mandíbula. Pero eso hay que ir analizando, hay que ver sus ventajas, discutir siempre con los pacientes qué es lo mejor para ellos, que ellos decidan qué opción ellos prefieren. Aquí la técnica quirúrgica, tenemos una área edéntula en la región posterior de la maxila, diseñamos la incisión. Aquí también se discute bastante si tomamos el diente anterior, si no se toma el diente anterior, vemos cómo está a nivel periodontal esa región. Y aquí se realiza la incisión seguido de la separación del tejido. Y tenemos lo que es la región lateral del seno maxilar. Sobre la extensión, ¿a cuánto vamos a realizar? ¿Cómo vamos a hacer esta separación? Es que en la región anterior podemos quedar hasta 5 milímetros de la pared anterior del seno maxilar. Para posterior, lo ideal es llegar a toda su extensión, levantar toda la extensión posterior, eso es lo ideal. Hacia superior es analizando de 3 a 5 milímetros que quede por arriba de nuestro implante. Entonces, si tenemos solo 1 milímetro de hueso y queremos levantar 9 o 10, tenemos que estar con 13 o 15 milímetros de levantamiento del seno maxilar. Y inferior, la incisión del inferior, la osteotomía para poder abrir la ventana, tenemos que estar por lo menos, lo ideal es estar a 2 milímetros arriba del suelo, de donde está el suelo maxilar. Se realiza la osteotomía, se hace una broca o una fresa diamantada, se realiza la ventana lateral. Tenemos la imagen del hecho de la ventana lateral. Procedemos a lentamente ir abriendo la ventana. Lo ideal es empezar con las curetas de seno, en la región anterior, seguido de la región inferior, luego posterior, y en la última parte realizar el movimiento de desprendimiento de la membrana en la región superior. Tenemos un video de la empresa Dolphin, empresa de imágenes que utilizamos para lo que es implantes dentarios, como también lo que es cirugías ortognáticas. Se hace lo que es la ventana lateral seguido de los levantamiento de seno. Una vez que tenemos realizada la ventana lateral, lo que se hace es rellenamos de hueso, ya sea autógeno o biomaterial. Vamos a discutir al final de la presentación en estos casos qué sería mejor. Vamos a darle eso para el final. Tenemos la imagen, relleno de hueso, posicionamiento de una membrana y sutura. Y la tercera técnica traumática de Tatum, con instalación de implante inmediato. Aquí por lo menos tenemos ya 3 milímetros de hueso para que nuestro implante trabe. Tenga una estabilidad primaria, la estabilidad donde las espiras del implante se mantienen en posición debido a la fuerza que aplica con el hueso remanescente. Y toda esa parte apical del implante será rellenada por hueso. Entonces, esta técnica es cuando tenemos al menos 3 milímetros para trabar el implante y necesitamos ganar más de 5. Si necesitamos ganar menos de 5, nos vamos por la técnica de Somers. Si necesitamos ganar más de 5, nos vamos por la técnica de levantamiento de seno con instalación de implante inmediato. Aquí, la ventaja, igual que la técnica de Somers, es que realizamos todo un mismo procedimiento único. El tiempo de integración del implante, del injerto, de todas estas situaciones, va a ser uno mismo,
Preferible evitar hacer instalación inmediata, instalación de prótesis inmediata, una estética inmediata, una prótesis inmediata, evitar eso, debido a que estamos confiando en los 3-4 milímetros de hueso remanescente de la región, y el paciente tiene la masticación. Entonces, cualquier fuerza que el paciente aplique en esa región va a llevar el implante para arriba. Entonces, evitamos siempre hacer implante cuando nos encontramos en esta situación. Y entre sus desventajas está justo lo que estamos hablando, no tenemos una poca estabilidad primaria donde no podemos realizar ningún tipo de rehabilitación inmediata. Tenemos una altura de 7 milímetros, se discutió con el paciente, ¿no?, las diferentes técnicas, en donde se decidió por realizar el levantamiento de seno con la instalación de implante inmediato. Tenemos las diferentes curetas que se realizan durante el levantamiento de seno, en donde, repito, empezamos con el levantamiento de seno de la región más anterior, seguido por el suelo, seguido de lo que es la región posterior, y finalmente desprendemos la parte superior de la membrana sinusal. Una vez que tenemos que la pared lateral la llevamos a transformarnos al techo del seno, se realizan las perforaciones necesarias para instalación del implante en la región. Una vez que el implante está instalado, realizamos el relleno de biomaterial o material autógeno. Usamos la membrana en la región. Y las suturas de caso. Entonces tenemos que terminamos instalando un implante de 13 milímetros y el implante estaba sumerso 2 milímetros. Entonces realmente nuestro área de trabajo fue 5 y ganamos más de 7. El antes y el después. Sobre la técnica de levantamiento del seno, siempre hay ciertas discusiones sobre lo que puede pasar durante el tratamiento. Así que, ¿qué cosas podemos hacer mejor? O cuando tenemos una complicación, ¿cuál es la típica complicación que nos puede suceder? Entonces estamos hablando de qué podemos hacer mejor, siempre es sobre el diseño de la incisión. Y entre las complicaciones estaría lo que es la que nos aparezca un septum en la maxila y que esto nos lleve a una perforación de la membrana. Sobre lo que es el diseño de la incisión, preferible siempre hacer la incisión más palatina, donde tengamos más encía queratinizada en la región, y la relajante o la incisión que sea posterior, llevarla lo más posible o lo más horizontal posible que acompañe nuestra incisión anterior. Porque si es necesario, ya podemos hacer uso del hueso que tenemos en el túber. Si vamos a hacer un levantamiento de seno y observamos que en la región posterior no hay tercer molar y hay un hueso interesante que podemos nosotros aprovecharnos y posicionarlo en el seno maxilar, entonces hagámoslo. Si ya toda esa zona está anestesiada, el paciente más se queja de la anestesia palatina. Si ya todo eso está anestesiado, entonces ¿por qué no vamos a usar un hueso que tenemos en la región posterior que nos puede servir muy bien? Entonces nosotros lo que hacemos, lo que hago siempre es, hago que la incisión posterior me permita hacer el uso de ese túber para nuestra técnica de levantamiento de seno. La incisión de posterior es como si fuese una incisión, estemos pensando en un tercer molar, hacemos una incisión posterior para poder obtener ese túber. Y en este mismo caso, podemos discutir la presencia del septum maxilar. El septum maxilar lo que nos va a obligar es que al momento de levantar el seno, si no tenemos un análisis correcto de la imagen, el hecho que tenga este septum maxilar, al momento de levantar podemos nosotros lacerar debido a que no hemos levantado lo que está posterior o la membrana que está posterior al septum. Entonces nosotros aquí podemos observar que durante el levantamiento de la membrana, al momento que nosotros comencemos a jalar, es difícil que podamos hacer el levantamiento de la otra región desde una sola ventana. Entonces, ¿qué va a ser necesario? Si tenemos la presencia de un septum maxilar en la mitad de nuestro
a nuestro campo quirúrgico en donde vamos a trabajar, sería necesario entonces hacer 2 levantamientos de seno. Tenemos la imagen que se realizó el levantamiento de seno en 2 regiones, una anterior y otra posterior al septum, una pequeña laceración. Y es aquí donde hay ciertas discusiones que podemos realizar mejor. Si estamos discutiendo que la espesura del seno maxilar varía entre 0.3 a 0.8, o sea, todo menos de 1 milímetro. Y adicionalmente, esta membrana puede estar friable o espesa o inflamada debido a una sinusitis, peor para pacientes fumantes, una membrana que está irritada, membrana que está muy fácil de lacerar. Hay ciertas cosas que no podemos aprovecharnos. Una de esas es sin la panorámica y observamos un espesamiento de la membrana. Obviamente, la área médica que nos ayuda en esto de aquí, estamos hablando de lo que sería el otorrino. Hacemos un espesamiento de un paciente con queja de sinusitis, analizamos que él siempre que se agacha nos informa que a veces tiene un pesadez en la región de los senos, que cuando hay frío y calor le molesta todo lo que es la región panfacial. Entonces, estamos viendo que un paciente que tiene algún problema en los senos maxilares es necesario que sea evaluado por la área médica especialista. Si observamos un espesamiento de menor tamaño, lo que podemos hacer es ayudarnos con ciertas irrigaciones. Quiere decir, usemos lo que sería suero fisiológico en cada narina, suero, spray, en cada narina para ayudar un poco, ya sea estemos en un ambiente caliente, frío o frío. Aquí en Guayaquil, mi ciudad, estamos caliente o más caliente. Aquí en Guayaquil no hay frío, es siempre un calor infernal. Pero el problema no es ese, el problema es que cada casa, cada centro comercial, cada oficina, todos tienen aire y está a menos 15 grados. Entonces siempre hay estos choques térmicos. Y nuestro sistema respiratorio también lo puede sufrir si es que no tenemos ya pacientes con sinusitis, con algunos problemas respiratorios o son fumantes. Entonces la ideal podemos hacer ciertas cosas como que el paciente aplique un poco de suero nasal en cada narina para que tenga una mayor irrigación en la región. Si hay algunas partículas que estén incomodando, causando una inflamación, puedan salir más rápido, puedan ser eliminadas. Entonces, eso es una de las cosas que podemos usarlo en nuestra mano para mejorar, de cierta manera, la condición de la membrana sinusal. Entonces, esta parte de la laceración está muy asociada a la historia del paciente. Hay que hacer las preguntas necesarias, hay que saber si está fumando, si no es fumador, si ya fumó, cómo es su día a día, qué tanto se nos enferma de gripe, si siempre tiene catarro nasal, si siempre está con bastante secreción mucosa. Entonces, son todas estas cosas que nosotros tenemos que ir investigando, porque ya debido a todas estas preguntas que vamos a realizar, sabemos qué nos puede esperar. Ya que a todos los pacientes de levantamiento de seno maxilar hay que explicarles, ¿no? Si tenemos una complicación, como es que una laceración sea grande, ¿qué vamos a realizar? ¿Iremos a cerrar y decir, ¿sabe que vuelve aquí a tantos meses? ¿O iremos a resolver en ese momento? De verdad vamos a discutir ese tema. Entonces, con la presencia del seno, que también puede ser bilateral, ya es común que a veces podamos encontrarlo bilateral. Cuando tenemos pequeños, que son menores a 10 milímetros, podemos utilizar lo que es membranas de colágeno, posicionadas por arriba de lo que sería nuestro injerto, justo abajo de la laceración, cuando son estas pequeñas. También lo que es necesario para poder disminuir el tipo de laceración es levantar, si es posible, todo lo que es el seno maxilar, de las partes más superiores, que es lo ideal, porque de esa manera tenemos más tejido suelto y al estar más suelto, esta laceración puede disminuir su tamaño. Y una vez que está más, si observamos, al momento de que una membrana sinusal la soltamos toda, los mismos pliegues, como ella está suelta, pueden hasta disminuir, hasta cerrar la laceración y encima de eso nosotros utilizamos lo que es la membrana de colágeno o PRF, o mezclamos, hacemos uso de la proteína rica en fibrilina para poder utilizarla como sellante, evitar que haya una contaminación o una comunicación entre lo que es el seno maxilar y nuestro injerto.
Entonces, de esta manera, realmente en los últimos procedimientos que venimos realizando, ya lo venimos realizando el levantamiento de senos con PRF para usarlo como membrana sinusal, como techo. Otras formas de también cerrado, que es una técnica más complicada, es realizar una osteotomía lateral para poder hacer la sutura de lo que es la laceración y de esta manera cerrar la laceración. Una técnica mucho más complicada. Preferible usamos lo que es la técnica de membrana de colágeno. O cuando tenemos laceraciones grandes, realmente levantamos o hicimos un mal movimiento, o una de las cosas que de mayores temores es que la persona que nos está auxiliando ponga el aspirador dentro del seno maxilar y se lleve toda la membrana. ¿Qué se hace en ese momento? Aparte de estar rezando, ¿qué podemos realizar? En ese momento es necesario que todos nuestros pacientes se discuta con ellos antes de la cirugía. Todo esto que estamos mostrando, el paciente debe conocer todas las complicaciones, porque en caso que haya una laceración grande y no vamos a mandar al paciente a casa, decirle, vuelve aquí de 6 meses para hacerlo de nuevo, porque existe el riesgo que pueda suceder de nuevo, ya hay que resolverlo en ese momento. Si entramos, tenemos que saber todo lo que podemos hacer para resolver. El paciente debe irse con su procedimiento de injerto y levantamiento de seno. En ese momento lo que hacemos es, se puede usar en diferentes tiempos, ¿no? O realizamos primero lo que es el injerto o primero lo que es la instalación del bloque. Volvemos a los bloques, ya sea un bloque autógeno, que es, como siempre lo digo, prefiero materiales autógenos, donde se utiliza un bloque autógeno en la región dentro del seno maxilar. Se realiza una técnica de leg screw donde se realiza la perforación, haciendo que exista un trabamiento del bloque dentro del seno maxilar desde adentro. Obviamente es una técnica muy difícil de realizar, incómoda, pero es la solución para laceraciones grandes. Cuando tenemos laceraciones mayores de 10 milímetros, hemos hecho lo posible para soltar el seno maxilar arriba, para ir soltando el seno para que se disminuya los pliegues de este tejido, y aún así tenemos una laceración muy grande. Entonces lo ideal es en ese momento es hacer lo que es la instalación de un bloque en la región del maxilar. Seguido por la instalación de lo que es el tornillo de fijación. Se espera el periodo de 6 meses y luego se realiza una tomografía para una nueva evaluación e instalación de implante en la región. Entonces, la idea de la clase, de la presentación del día de hoy, era traer las 3 técnicas sobre la técnica tardía, la técnica inmediata, o cuando realmente es poco hueso necesitamos ganar, cómo podemos trabajar. Si trabajamos con rebordes, cuánto es el tamaño del reborde. Entonces, estamos hablando de una técnica tardía. Cuando tenemos menos de 3 milímetros, lo ideal es hacer la técnica de esperar. Se hace el levantamiento de seno, se utiliza material autógeno o también bimaterial, o los dos mezclados en la región maxilar. Cuando tenemos la posibilidad de instalar implante inmediato, significa que tenemos más de 3 milímetros en la región, pero hay que ganar más de 5. Podemos hacer la instalación de lo que es el implante en la misma técnica de levantamiento de seno. Y finalmente la técnica de compactador, cuando necesitamos ganos menores, ganos de 3 a 4 milímetros en la región. En esta técnica realmente podemos usar más lo es bimaterial, o si son 2 milímetros, 1 milímetro, podemos realmente evitar hacer el uso de biomateriales. Ahí está, todos están. Lo que estamos hablando hace unos minutos, ¿no? ¿Qué podemos utilizar dentro del seno maxilar? Vamos a utilizar autógeno, senógeno, biomateriales. ¿Para dónde vamos a partir? Lo ideal, podemos observar en esta imagen, tenemos una investigación excelente del año de 2000. De los años 2000 tenemos esta investigación donde lo que hacen aquí es una mezcla de 3 grupos. Un caso solo trabajado con materiales autógenos, otro solo trabajado con senógenos y otro trabajado con una mezcla en la 80-20. Al finalizar los casos tenemos que tuvieron una tasa de fallas de 18% utilizando solo autógenos,
2 casos, 5% de las fallas cuando mezclaron, y xenógenos 4.6% de fallas, o sea, 2 implantes. Realmente tenemos la tasa de éxito con los 3 materiales es arriba del 80%. Sobre todo cuando mezclamos o usamos xenógenos es arriba del 90%, queda mejor. ¿Qué quiere? Si nosotros analizamos estos porcentajes, nos dice Repita. podemos utilizar cualquiera de las 3 formas, sea autógeno, xenógeno o una mezcla. Obviamente que los problemas con el xenógeno vamos a estar discutiendo de que va a ser una mayor morbidad. El paciente tendrá un segundo trauma o área quirúrgica donde se va a hacer una remoción del injerto. Entonces, como le dije hace unos minutos, la remoción del bloque es donde el paciente se queja más en el postoperatorio. No es tanto en el levantamiento del seno, ni que puede Sí, ser pero lo que pasa de la es que nariz, sino es más en dónde se removió el bloque de la región. Para, de cierta manera, mejorar cuando se hace una remoción de bloque, lo que es el levantamiento de seno, podemos suturarlo bien con, sí, con nylon o con seda o mismo con vicrilo o catwood, reabsorbibles. Pero cuando estamos trabajando con materiales como en el área de donde sacó el injerto, preferible dejar una sutura reabsorbible en esa región, porque es el área donde el paciente se va a quejar. Entonces, y evitemos que a los 5 o 7 días estar haciendo remoción de sutura, porque un paciente ya viene con un área donde se queja más. Entonces, si tenemos una sutura reabsorbible, si podemos utilizar una sutura reabsorbible donde sacamos el injerto, mejor. Ahora lo que ya es xenógenos o biomateriales, realmente depende ya el costo de lo que nos va a costar, el costo que nos va a tomar realizar el uso de estos biomateriales, porque la idea en los procedimientos odontológicos en nuestro día a día es disminuir el tiempo. Ya, realmente cuando hablamos de cirugía, no muchos dentistas les gusta la parte de sangre, de injertos, ¿ya? Entonces, mientras menos procedimientos invasivos o agresivos podamos realizar en una clínica en nuestro día a día, mejor. Entonces, por eso nosotros podemos aprovechar de instalaciones inmediatas de implantes cuando el caso se dé. Como también al paciente le va a beneficiar, nosotros podamos disminuir los tiempos de tratamiento. Y así podemos hacer todo en menos tiempo, el paciente va a estar más satisfactorio de que no haya necesidad de hacer los procedimientos o 3 procedimientos para poder rehabilitar una pieza dentaria. Y finalmente, también disminuir el costo del tratamiento, ya sea para el paciente como también para nosotros profesionales. Esto no quiere decir que vamos a usar materiales más baratos o que podamos no usar ciertas cosas. Por lo contrario, es realizar procedimientos que no fallen, que nosotros en el día 1 anotamos todo lo que vamos a realizar en nuestra ficha del paciente, desde lo que empezamos hasta cómo va a finalizar, haciendo un análisis de atrás hacia adelante. ¿Cómo va a terminar? Al final voy a decir que necesitamos un conjuntivo, pero antes hubo un levantamiento de seno. Entonces, todo eso se analiza antes y todo eso el paciente lo tiene. Eso es la forma como prefiero trabajar, que el paciente sepa todo lo que se va a hacer, todo lo que podría tener una variación, pueda cambiar, si es la variable. Quizás al comienzo no se dice le digo al paciente, no está en nuestros planes, que sea un injerto conjuntivo, un injerto libre, pero si de aquí a 4 o 6 meses, el momento de levantar o hacer el momento de realizar un procedimiento, vemos que realmente sencilla no está favorable para nosotros después del injerto, necesitamos, después de lo que es levantamiento del seno, será necesario hacer los injertos libres en la región. Entonces, realmente el paciente debe saber todo, porque de esta manera disminuimos nuestros errores, que son nuestros errores o nuestras cosas no planificadas, que nos llevan a un aumento de tratamiento.